Comenzamos con el curso de diseño gráfico y iniciamos con un poco de historia. Aquí, como vemos, estamos viendo lo que viene siendo la imprenta, el inicio de lo que es la imprenta. Iniciamos con la imprenta ya que fue uno de los inicios de donde comenzó lo que viene siendo el diseño y la publicidad. Al momento que el ser humano empezó a reproducir información, fue donde empezó lo que viene siendo las bases de diseño gráfico, la forma de expresión visual, por medio de imágenes. Aquí vemos una prensa. Aquí básicamente lo que hacía era tener relieves. Entonces lo que se hacía era poner tinta sobre el relieve, y se ponía tinta, papel, se presionaba, y lo que venía haciendo era hacer el relieve, imprimir sobre el papel. Entonces aquí fue donde algo que se hacía manualmente, ¿sí? Se escribían libros a mano por medio de tinta y pinceles, se empezó a reproducir y poder llegar a más personas, más acceso a más personas para la información. Y al momento de que se empezó a reproducir, pues se empezaron a utilizar otros medios como imágenes, dibujos. Aquí ya tenemos una imprenta ya más parecida a lo que es ahora. Ya con la revolución industrial, pues ya empezó a mejorar la tecnología. Ya tenemos lo que es un rodillo y el papel pasando todo el rodillo. Aquí todavía es utilizado manualmente. Aquí mismo en esta imagen podemos apreciar este dibujo está hecho con líneas, ¿sí? Los medios tonos grises se manejaron por medio de líneas. ¿Por qué? Porque era la manera en que se podían hacer los dibujos. Se tallaban en madera para poder así el socavado que tenía en la madera, el tallado, darle forma con relieve, para que ese relieve agregar la tinta y se pudiera plasmar en el papel. Eso como que lo vamos a ver ahí para que se entienda. Aquí tenemos ya lo que viene siendo linotipo, que es más o menos va a ser lo mismo del inicio de la imprenta. Aquí podemos ver el socavado, y ya con las nuevas tecnologías se sacaban molde, tipo de letras con un poco más de detalle, ya que antes se tallaba la letra sobre la madera con herramientas para poder así sacar el socavado, para que solamente la parte que sobresale es la que tomara tinta y es la que se imprimiera sobre el papel. Entonces ya con los nuevos recursos ya se podía accesar a diferentes tipos de letras, más delgadas, más gruesas, diferentes tamaños, pero en base a lo mismo. Se juntaban las letras hasta formar una palabra o hasta formar un párrafo de un texto. Era realmente complicado. Pero ya fue donde el diseño en sí empezó a tomar forma, ya que se podía tener diferentes estilos de letras y diferentes diseños. Aquí tenemos una imagen más, donde podemos explicar más de qué se trata. Aquí, por ejemplo, tenemos esta foto. Está descompuesta, por ejemplo, está en líneas y está en puntos. Volvemos a lo mismo, al inicio del punto. La impresión se basa en las formas más claras, o sea, con un cierto relieve, ¿verdad? Entonces igual pasaba con los puntos. Los puntos era la forma más básica para reproducir
Ok, entonces aquí estamos, como les explico, en lo más básico, en los puntos, líneas, la forma de reproducción de una imagen. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver, pero es en base en lo mismo, los relieves y las formas. Aquí tenemos un medio tono y es una fotografía. Eh, Eran los inicios de la imprenta, en lo que se podía reproducir una imagen, blanco y negro. Así era como eran las revistas anteriormente, todo era en blanco y negro. No existía todavía la impresión en color. Tal vez existía el color, pero igualmente en un medio tono, o sea, no la foto a colores como la conocemos ahora. Aquí tenemos lo que es el negativo. Ya cuando empezó lo que viene siendo la fotografía como la conocemos ahora, era lo que viene siendo un papel fotosensible. Se exponía la luz por medio de un lente. La lente entra y plasma la imagen en el papel fotosensible. Aquí al entrar, eh, el negativo viene siendo algo parecido. Este, Cuando se toma la fotografía por medio de la luz y el papel fotosensible, tenemos una imagen a color. También en sus inicios fue la imagen en blanco y negro. Ahora, ¿cuál es el dilema? ¿Cómo reproducir esas imágenes en blanco y negro o en color, en papel, en grandes cantidades? Bueno, aquí lo que se hizo un positivo, un negativo, eh, que viene siendo un acetato con una emulsión fotosensible. La luz entra de igual manera y plasma la imagen en el negativo. Aquí la diferencia es que en el blanco y negro, en lo blanco es donde está transparente en el negativo. Este, ya pues las nuevas generaciones, algunos tal vez ni conozcan lo que es un negativo como lo conocíamos nosotros, que estaba dentro de un rollo y que se tenía que revelar. Era un plastiquito, una mica transparente en blanco y negro. Te voy a explicar para qué sirve esto. El negativo, igual que la fotografía, se metían químicos para que la emulsión se cayera y quedara solamente la fotografía, no se plasmara la imagen, ¿no? Aquí tenemos ya una persona que está revelando una placa. La placa viene siendo, es una lámina de aluminio, igualmente con una emulsión fotosensible, que al momento de poner el negativo encima de la placa y por medio de una luz se transfiere del negativo a la placa. ¿Por qué? Porque esta placa no la podemos meter dentro de una cámara fotográfica. La mica sí es, pues, es como un rollo. Esta es una lámina, sería más complicado. Después inventó una máquina que eh, pasaba directamente de una imagen a la placa y ya, de hecho ahorita todavía se maneja. Ya es más la calidad directa, ya que de paso en paso se va perdiendo nitidez y calidad. Pero bueno, así fue como fue. Aquí tenemos ya una persona transfiriendo el negativo con la luz hacia la placa. Una vez teniendo la placa, esta placa ya la ponemos, la tenemos en la imprenta, se pone sobre rodillos, se le pone tinta. Entonces lo que tiene esta placa es que donde se reveló, la tinta se adhiere a esa parte que viene siendo en este caso nada más el dibujo, y el dibujo se transfiere al papel por medio de los rodillos y la tinta. Así fue como se podía reproducir a gran cantidad y calidad. Después se hizo lo mismo con el color. Aquí estamos viendo una gráfica de cómo se solucionó el dilema de convertir una fotografía en puntos para poder imprimir. Por ejemplo, aquí tenemos la cámara, le toma la foto a la imagen real. Tenemos una imagen en blanco y negro de la imagen real. Después de aquí se saca un negativo. Igualmente con una cámara especial se toma la foto a este dibujo y se hace la inversa al negativo en una mica transparente translúcida.
y después entre el negativo y el dibujo se le pone un filtro. Puede ser un filtro de líneas, puede ser un filtro de puntos, y aquí tenemos el resultado, la imagen descompuesta en puntos, como lo veíamos aquí con la imagen del perrito. Aquí así es como queda el resultado. ¿De qué me sirve tener la imagen descompuesta en puntos? Volvemos a lo mismo. Es para poder transferir el negativo a la placa, que viene siendo esto. A esto. ¿Verdad? Entonces ya de ahí se pasa a la tinta. La tinta en los rodillos, solo se va a plasmar en lo que quedó plasmado, ya sean puntos, líneas, ¿verdad? Que es lo más básico de la imprenta. Todavía hoy en la imprenta, que todavía las máquinas modernas de Duocolor todavía no han podido reemplazar en grandes cantidades. Un Duocolor, por ejemplo, no utiliza ya todo lo que estoy explicando. El Duocolor automáticamente transfiere de una imagen escaneada o una fotografía tomada por un celular a impresión directa, y ha reemplazado en ciertas cosas, ya que por ejemplo si tú querías unas tarjetas de presentación o un folleto, tenías que gastar mucho porque solo te imprimían en millares o en grandes cantidades. Entonces ahora con las máquinas de Duocolor se puede imprimir toda cantidad de productos, pero a baja escala, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la máquina, se puede imprimir lonas y en el mismo momento, ¿verdad? No se tiene que tener todo un proceso, pero aún así si quisiéramos imprimir grandes cantidades sería caro. Entonces todavía la imprenta para eso sí se sigue usando. Entonces tenemos que en la imprenta, si ustedes con una lupa ven, van a ver esto. En un folleto o una revista impresa van a ver esto, porque todavía se imprime así por medio de puntos. Son muy pequeños, a simple vista no lo vamos a ver, y con medio de una lupa vamos a ver esto. Eso se le llama moiré, viene siendo la intercalación de varios puntos. Por decir, si tenemos aquí tenemos la foto descompuesta en varios puntos, pero nada más de un tono. Entonces lo que se hace es descomponer cada color. Aquí fue como se pudo solucionar el problema de una fotografía de color. Tenemos el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Entonces lo que se hizo fue separar estos 4 colores. Aquí tenemos una gráfica de cómo es, por ejemplo, el azul, el magenta, el amarillo y el negro. Si juntamos el azul y el magenta, vamos a tener este resultado. Si tenemos los 3 tonos, vamos a tener este resultado, y este es el resultado final con el negro. Entonces lo que se hizo fue descomponer una fotografía en varios porcentajes de tonos de grises, y esos tonos de grises que vienen siendo como se van revelando sobre diferentes placas, que es lo que vimos aquí en esto. Entonces aquí, de hecho aquí tenemos 4 placas, posiblemente cada placa sea un color, ya sea magenta, cian, amarillo y negro. Se ponen sobre los rodillos y cada rodillo va a ser un color. Algo parecido en las máquinas nuevas de Duocolor, nada más que ahora son cartuchos, ¿verdad? Un cartucho imprime el amarillo, el magenta, el cian y otro el negro. O sea, todavía no reemplazamos un bote con todo el color e imprima todo, sino que se imprime color por color, nada más que lo hace inmediato. Aquí tenemos la combinación de los tonos, amarillo con azul se maneja el verde, con el magenta se hace el rojo y el magenta con el azul se hace el azul oscuro. Y así
final, todos juntos forman un color. Entonces, esa es en sí una explicación básica de cómo inició la imprenta. ¿Para qué me sirve a mí como un diseñador toda esta explicación? Bueno, porque eh, cuando piensas en conceptos, de hecho, los programas de ahora te manejan todo esto. ¿Sí? Son los conceptos básicos, son los principios del diseño. Entonces, por eso están en los programas. Tú te metes en un programa como Corel, Illustrator, Photoshop, te va a manejar los mismos principios. Te va a manejar esta descomposición, y porque al momento de que alguien te pide un trabajo, tú tienes que saber de lo que te están hablando, ¿sí? Por ejemplo, si alguien te pide, oye, ¿sabes qué? Quiero un diseño a 2 tonos. Bueno, pues yo puedo hacer amarillo con magenta, puedo jugar con estos conceptos básicos, ¿sí? Es decir, me tocaba como diseñador que clientes se les hacía, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Voy a imprimir tantos millares, pero se me cobra cada tinta, todavía se hace. Este, entonces yo como diseñador, ¿sabes qué? Te puedo manejar 2 tintas, un negro con amarillo, y jugaba yo con esos 2 tonos, ¿verdad? O sea, como diseñador te vas a agarrar de muchas cosas para hacer conceptos, para hacer el diseño. O incluso puede ser una fotografía en blanco y negro y letras rojas, letras azules, todo esto. Aquí ya tenemos una guía Pantone. Esta es la guía Pantone. Los impresores y todavía los diseñadores lo usamos al momento de estar diseñando, porque necesitamos saber que a veces estamos haciendo un diseño y le ponemos rojo y lo mandamos a la imprenta, pero no sabemos ni qué rojo ni qué porcentaje, y los colores se manejan por porcentajes de 0 a 100, ¿sí? Si yo le manejo un 100 de amarillo, un 100 de cian, este va a ser el resultado. Pero por ejemplo, en una fotografía tenemos varios porcentajes. Por ejemplo, eh, el cian aquí tiene 100, aquí tiene un 20%, aquí tiene un 0%, aquí tiene un 80%. Si vemos, cada color tiene diferentes porcentajes. Por ejemplo, si vemos aquí este porcentaje, al juntarse este porcentaje con este, me va a dar un resultado final de 100. Bueno, estamos aquí de regreso. Iremos a hacer un repaso de lo que vimos, con algunas gráficas, y, y vamos a ver lo que es el Pantone. El Pantone es una guía de color que se inventó para que todos los impresores tuvieran un mismo punto de referencia. Eh, en todo lo que viene siendo la industria, y es por eso que resalto el hecho de que hay que conocer la historia de por qué las cosas. Se trata de estandarizar todos los procesos para que las personas, en este caso los impresores, que van y desarrollan esto, eh, manejen lo mismo, ¿sí? Tú como cliente vas a un lugar o a otro y va a ser lo mismo. Imaginen que van a un lugar y piden una cosa y les dan otra, y van, oye, es que allá me ofrecen esto y lo otro. Bueno, pues de allá. Entonces, no, la idea es, eh, todos manejan lo mismo. Por ejemplo, las personas que venden tornillos o que hacen una máquina y utilizan ciertos tornillos, imaginemos que cada persona que fabrica tornillos va a hacer un tornillo en su diseño, por decir. Entonces, si tú vas a arreglar tu máquina y ocupas el tornillo, y ese cliente va a decir, no, es que yo nada más hago esto, sería muy complejo, serían infinidad de tornillos y sería muy complicado encontrarlos.
Entonces lo que se hizo también ahí fue ser un estándar, ¿verdad? Cierto tipo de tornillos, ciertas medidas, cierto calibre, cierto material. Entonces todas las ferreterías o lugares donde se ven tornillos van a vender los mismos con esas características. Y también es un nombre para ti, para que tú lo menciones y así sea más fácil que te lo den, ¿verdad? Si no, la clásica, bueno, pues de esta medida. No, si cuando tú ya tienes un conocimiento, en tu profesión, en este caso vamos a decir un mecánico, sabe el calibre, sabe la medida y el ancho del tornillo, va y se lo van a dar precisamente a esa medida. Algo parecido fue como se manejó aquí en el Pantone. Entonces lo que hicieron fue ponerles un nombre que maneja un número y un color, ¿verdad? El nombre es Pantone, aquí tiene el registro, ¿sí? Entonces, tú como impresor o si tienes una máquina duocolor o eres diseñador, debes de contar con un Pantone. ¿Por qué? Porque también eso te va a ayudar con el cliente a que tú le puedes mostrar una gama y el cliente pues ya quiere este color. No es lo mismo, no, es que lo quiero un azul así oscurito, medio verde, no. ¿Sabes? Mira, aquí está la guía, vamos a manejar estos colores y exactamente ese es el que quiero. Entonces, el Pantone tiene su número, pero también tiene su guía de color. O sea, por ejemplo, aquí nomás que no se alcanza a ver, viene los porcentajes de magenta, amarillo y negro. Es decir, que si tú te eligen un Pantone, eh, vas a saber qué porcentaje tienes para agregarlos en la computadora. Como le digo anteriormente, cuando no existen las computadoras, pues se manejaban por aquí está, mira, por ejemplo, el RGB te manejan rojo, green y blue. Entonces 165 de rojo, 82 de green y 57 de blue. Es decir, con ese porcentaje de color te debe dar este. Y también vienen los de selección de color. Ahorita vamos a ver lo que es la selección de color. Que ya lo vimos. La selección de color viene siendo esto. Cian, magenta, amarillo y negro. 100, 100, 100 y 100. ¿Ok? Eh, Cuando tú estás en un Pantone y escoges un color claro, por ejemplo, como este, te va a manejar, por decir, un de magenta un 20% y de amarillo un 10%. Y así es como va a sacar este color. Posiblemente tenga un poco de cian, por se ve un poco oscurito. Entonces, aquí, por ejemplo, se manejan porcentajes de puntos. Es el 75% del grado en que está en la inclinación para que se logre la selección de color, en este caso la fotografía. ¿Por qué tiene una inclinación? Porque si todos cayeran donde mismo, un mismo punto, se haría todo negro, algo parecido a esto. Todo cayó en un mismo punto y se ve negro. Entonces al momento que tiene un ángulo, si se fijan aquí, el magenta se ve detrás del negro y el cian se ve detrás del negro también. El amarillo y el cian se ven, aquí están, miren, todos juntos. Entonces como se hace el circulito o el moiré le llaman, es donde se ven los cuatro colores juntos, ¿sí? O le digo, si todos tuvieran la misma inclinación de un 45, se vería todo negro. Entonces, esos son los porcentajes. Entonces, en los pantones, los porcentajes son importantes, ¿verdad? Vamos a ver a ver si aquí encuentro algo en internet. Eh, eh, Aquí, por ejemplo, tenemos 60%. Eh, a ver, vamos a ver si aquí está. Aquí está el Pantone, es el nombre, se llama Solid Quater.
Ese es el nombre del Pantone. Aquí están sus porcentajes y aquí están sus variaciones de tonalidad, ¿sí? De este tono a claros. Esto lo podemos ver en la computadora. Entonces, esa es la idea del Pantone. Un nombre para el momento de buscarlo y imprimirlo, se manejen los mismos colores, ¿sí? Que no haya de que es que yo quería un tono y me salió otro. Claro, en una duocolor, si tú tienes tu guía Pantone, es diferente. Es diferente la selección de color, que es CMYK, puedes apuntarlo ahí en tu libreta. CMYK es cian, magenta, amarillo y negro, es selección de color. Esto se utiliza para impresión. Para la computadora se utiliza el RGB, que son tres colores, que son eh, rojo, green y azul. Eh, Se ve bien en la computadora, pero impreso puede variar la tonalidad. ¿Sí? Cuando tú vas a hacer un diseño, ya sea para una lona o para un folleto, tienes que convertirlo a esto. Después lo vamos a ver en el programa, en Photoshop o en CorelDRAW. Tienes que convertir esos colores a esto por si va a ser impreso, para que te respete los negros, los magentas, azul y amarillo. Ya por default, algunas máquinas intentan ayudarte para hacer esos cambios de tonos, porque ya sabe, ¿verdad? Que va a haber fallas ahí con el conocimiento. Entonces, siempre la tecnología va a ayudarnos a que todo sea mejor, ¿verdad? Y ese es uno de los problemas de que a veces nos hace muy sencillo decir que ya sabemos. Eh, pero si sabemos, podemos evitarnos esos retrasos de tiempo y saber lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Eso es lo importante de algo profesional, saber lo que estamos haciendo. Aquí en la muestra de lo que estamos hablando de la impresión. La placa, como decimos, ya está revelada, está puesta sobre un rodillo, pasa el papel y la placa lo que hace es imprimir. Esta es la tinta se embarra sobre la placa, aquí está la placa, mira, de hecho tiene otro tono medio gris. Se embarra la tinta sobre el papel y lo pasa el rodillo, pasa el papel y ya sale el impreso. Entonces primero sale un color, en este caso el amarillo, y luego el cian, y luego el magenta, o sea, el papel se vuelve a meter para que se imprima el siguiente color, eh, como aquí. Primero pasa el papel, se imprime todo amarillo, se vuelve a meter el papel, se imprime todo el azul, y luego el magenta y al final el negro. Y así. Por eso inventaron máquinas muy grandes para que saliera el impreso de una solo tiraje, como dice. Pero dentro de la máquina el proceso era el mismo, el papel volvía a pasar. Ahora con la impresión digital, los tres colores, los cuatro colores se imprimen al mismo tiempo. Los cartuchos están acomodados de cierta manera que al estar pasando están imprimiendo al mismo color los cuatro colores, pero el proceso es exactamente lo mismo. De hecho, esa es la diferencia entre lo digital y la inyección de tinta. La inyección de tinta es mucho más parecida al offset por medio de puntos. Y ya la de impresión digital es el proceso diferente, creo que ya no se maneja. Si lo vemos con una lupa no vemos puntos en una impresión digital. Pero como les digo, esto para cantidades es muy costoso. Si queremos imprimir 1000 folletos, es muy caro. Por eso el offset todavía sigue existiendo y va a seguir existiendo, y creo que pues, durante un buen tiempo hasta que salga una máquina que te reproduzca con menor precio, que estoy seguro que van a salir. Aquí es un ejemplo de en la antigüedad, este, como diría mi abuelito, allá por el año de 1950, este, así es como se imprimía. Por ejemplo, se imprimía el amarillo y luego el rojo encima, con porcentajes de punto de más a menos para dar un efecto de un degradado, ¿verdad? Aquí para que el rosa se vea más rosa era un porcentaje de punto abierto, porque si está muy cerrado se hace más oscuro. Entonces, entre más abierto hay más espacio visual
y podemos ver, como quien dice, a través de los puntos se ve más claro. Aquí estamos viendo, estos se llamaban tonos directos. ¿Qué quiero decir con tonos directos? Como no había mucho margen de degradado, como ahora que manejo degradados del tono rojos, amarillos, blancos, se manejaban los colores directos, en este caso como los pantones. Por ejemplo, si yo iba a hacer un diseño como este, de un cómic o de un folleto, yo le decía, ¿sabes qué? Quiero tonos directos, por ejemplo, en la ropa. Entonces imprimía un color directo. No es un porcentaje como la selección de color que trae de porcentaje de azul y magenta para lograr este color. No, se manejaba el color directo. Por eso tenía que tener un nombre. Es que quiero el Pantone 19, 40, 45 en este. Les voy a dar una explicación gráfica de cómo se hacía. Por ejemplo, vamos a decir que yo tengo mi dibujo. Tengo aquí mi dibujo, el de la chica. Tengo aquí mi dibujo, el de la chica. La blusa. Entonces, eh, ¿qué es lo que hacía? A ver, vamos a hacerlo otra vez porque no voy a dar la idea. Muy bien, vamos a hacer aquí un nuevo layer. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Aquí está, vamos a tener aquí, tenemos el dibujo de la chica, vamos a decir. Bueno, entonces lo que se hacía era, claro, todo esto se hacía a mano en papel, con tinta, ¿verdad? Aquí es, por eso le digo que los principios son los mismos. Aquí, por ejemplo, los layers me refieren anteriormente a hojas transparentes, hojas de máquina, ¿sí? Ahora todo es digital, pero es el mismo proceso. Todos los programas se basan en cosas parecidas a las de antes, porque el ser humano todavía estamos acostumbrados a todo eso. Va a llegar un momento donde ya no vamos a conocer el papel, van a decir nuestros tataranietos, ¿qué es el papel? Ni las plumas, ni cosas de eso. Entonces, aquí lo que se hacía, si yo quería esto de un color, se hacía en color negro. Se rellenaba, así como me lo estamos viendo aquí, en negro. ¿Por qué negro? Acuérdense que ya vimos que los negativos, al momento de reproducirse, tiene que ser en negro, para que el negro signifique que está bloqueando la luz. Entonces, al momento de ese bloque de luz, me va. Entonces ya teníamos el negro, que vendría siendo el color de porcentaje de la blusa. Ese es un color directo, ¿sí? Que viene siendo o sea, ya en el color directo tú le puedes agregar el color que tú quieras. Puedes cambiar de opinión. ¿Sabes qué? Ya no lo quiero azul, ahora lo quiero de Pantone número 17, 14, 62, significa naranja. El de la imprenta veía su Pantone, subía Pantone y, y lo buscaba ok, es este número, ¿verdad? Ok, estamos aquí de regreso, ahí después de una falla técnica. Estamos explicando lo que viene siendo los colores directos y los porcentajes, y que los originales se manejaban en blanco y negro, porque es así como lo registraban los negativos, pero los principios son los mismos. Por ejemplo, aquí dentro de programas como el Photoshop tenemos los mismos principios. Aquí hay una que se llama Channel y se fijan, aquí están los porcentajes. Es porcentaje de verde, de azul y de magenta. ¿Por qué Photoshop me maneja eso si nada más bajo una foto de internet
la guardo, hago mi diseño y lo mando a imprimir y ya. O sea, ni siquiera esto lo voy a saber. Le digo, estas son cosas que se hacían manualmente, ¿sí? Los porcentajes se hacían manualmente. O sea, tú tenías que hacer el tono verde con pantallas, puntos. Tenías que hacer el dibujo con tinta china, por eso tenías que saber de técnicas de dibujo. Había muchas técnicas de dibujo que te lograban estos efectos. Precisamente para eso era el dibujo. El diseñador tenía que saber dibujar, tenía que saber técnicas de dibujo avanzadas para poder ser diseñador. No podía nada más usar la computadora. Entonces, si se fijan, los principios los manejan, siempre los van a manejar. Ya sea que seas un ingeniero o un arquitecto, al momento de meterte en un software de arquitectura e ingeniería, te va a manejar los mismos conceptos que de antaño se manejaban. Los mismos principios, medidas, tamaño, peso, calibres. Y el programa meten toda esa información. Igualmente en el diseño metieron la información. Aquí está. Muy bien. Entonces, por eso tiene que quedar claro lo que estamos explicando aquí. Y bueno, vamos a hacer una gráfica para hacer un repaso de lo que vimos. Entonces tenemos que tenemos un objeto, tenemos una cámara donde se tomaba la fotografía, tenemos una película fotosensible. Entonces entra la luz, se transmite la imagen, la imagen se transfiere a un negativo, puede decir negativo, y luego del negativo se pasa a una pantalla de puntos, líneas, como queramos, y luego ya es como pasa la imagen descompuesta en puntos, que fue lo que vimos en el inicio con el perrito. Aquí está. Y esos puntos se manejan en porcentajes para medios tonos y así para la selección de color. Porcentaje de puntos. Aquí no se ven, pero si tuviéramos una lupa veríamos los puntos. Muy bien, y eso sería todo del capítulo de hoy. Nos esperamos en la siguiente temporada. Bueno, eso terminamos lo que viene siendo la cuestión de color. Ahora vamos a entrar a la cuestión digital. Es algo parecido, nada más que aquí son píxeles. Se manejan píxeles por centímetro cuadrado. Entre más píxeles quepan dentro de un centímetro, la resolución va a ser más, ¿sí? Igualmente tenemos porcentajes de tonos que al momento de alejarnos nuestro cerebro lo interpreta como una imagen, ¿sí? Pero se fijan, son cuadros de diferentes tonalidades. Entonces ya vemos ahí una figura verde con sombra, verde más oscuro. Aquí tenemos también una imagen. Eso en los videojuegos fue fundamental, ya que los procesadores, los primeros procesadores no tenían esa capacidad para poder manejar la información. Por eso los videojuegos de antes tenían calidades, incluso los de inicio eran nada más un cuadrito moviéndose en una pantalla. Después se fue mejorando el procesador y las tarjetas de video y el procesamiento de información fue mejor, más rápida, más eficiente. Se pueden manejar imágenes con más calidad y así hasta lo que conocemos ahora. Igualmente en el diseño vamos a manejar lo mismo. Las computadoras de antes, los procesadores de antes, era muy difícil que tú abrieras una imagen como lo hago ahora.
es casi inmediato. De hecho me acerco y se aleja, se acerca muy rápido. Pero antes le dabas un clic y tenías que esperar ahí 2 horas hasta que la imagen se acercara o la imagen se abriera. Ibas, te echabas unos tacos, regresabas, hacías un cambio y te volvías a ir otro rato hasta que la imagen se volviera a acercar. Entonces sí era muy lento. O sea, ahorita un Millennium ya se hubiera cortado las venas como McFly. Si se va al pasado, un Millennium se corta las venas. Porque no podría manejar una computadora en esas épocas. Aún con todo lo que me siento que tiene de ahorita en el futuro, con más razón se vuelve loco. Entonces, aquí podemos ver esta imagen. Si nos acercamos, se empiezan a ver los píxeles, ¿sí? Ese es uno de los fallos que tienen muchos diseñadores amateur. Bajan una imagen, la suben en una lona, la mandan a imprimir y sale la lona toda borrosa. ¿Por qué? Porque la calidad no es la misma, ¿verdad? Por ejemplo, este, aquí hay una imagen de muy mala calidad que bajé a propósito. Por ejemplo, esto que muy pocos píxeles. Como le digo, si yo le agrego la cantidad de píxeles aquí en F6, que todo esto lo vamos a ver. Por ejemplo, si yo le pongo 300 píxeles, 300 de resolución, vamos a aumentar la resolución y aumenta la cantidad de píxeles. Ya se ve mejor, pero la calidad se ve borrosa. ¿Por qué? Porque ya no puedes mejorar una calidad que de inicio tiene baja resolución, ¿sí? Son mentiras que vemos en las películas de James Bond, donde toman una foto, una imagen digital y lo, a ver, acércate y se acercan al 1000% y ya le vi el lunar ahí al villano, ya lo reconocí. Y eso es mentira. Ya no hay. Pudiera ser que puedan inventar una máquina que haga reconocimiento y logre, como quien dice, descifrar la idea básica de una imagen para interpretar lo que pudiera ser, pero en base de datos. Por ejemplo, si toma la foto en cierta parte de una ciudad, entonces la computadora lo asimila y busca fotos de esa misma parte de la ciudad y te la va a agregar ahí y te hace un reconocimiento. Igual de la persona, posiblemente, pero es muy difícil. Entonces, aquí estamos viendo cómo aumentó la calidad de píxeles. En los píxeles hay muchísimos más píxeles dentro, pero ya la calidad no mejoró. Entonces, ahí es donde entra el diseñador. El diseñador lo que haría sería volver a redibujar todo, ¿sí? Para poder así entregarle al cliente algo de calidad. Que pues, te meten en un dilema porque llega el cliente o el diseñador amateur llega con el impresor, quiero que me imprimas esto, y el diseñador, no, pues es que la calidad tiene muy mal, no me la puedes mejorar, pues solo que te la dibuje, que te la haga, pero ese es un trabajo aparte y te va a costar tanto. Y ahí es donde entra el profesionalismo, ¿no? Donde ya decayó mucho el trabajo del diseñador, precisamente por estos detalles. Entonces, una ilustración se cobraría muy bien porque ya vimos todo el trabajo que es entregar un trabajo de calidad, ¿no? Entonces, ahí ya entran muchos factores. Por ejemplo, eh, este hay páginas, negocios que se dedican a venderte fotos de calidad, mm, y incluso dibujos, diseños. Tú te inscribes aquí y puedes bajar cierta cantidad de dibujos, fotografías, clipar, eh, y para no tener estos problemas. Eh, y también puedes, el problema de esto, el problema de comprar aquí, no es tanto problema, pero a veces en la publicidad muchos clientes y sobre todo los clientes potenciales quieren cosas originales. Entonces ahí es donde uno entra como negocio de publicidad
tomar fotos, saber tomar fotografía, tener tu estudio, o ser diseñador, dibujar para hacer las ilustraciones, o subcontratar ilustradores, ¿verdad? Hay muchas opciones ya ahorita para trabajar en esto. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que quede bien entendido lo que fue el proceso. Bueno, algo que vamos a explicar aquí, ya como final, es cuando buscas una foto en internet. Aquí en herramientas le pones por tamaño, le pones por ejemplo un tamaño grande, y aquí te va a manejar calidades grandes. Ahí está. Entonces, al momento de que vas a hacer, por ejemplo, imprimir un póster grande, una lona grande, necesitas una imagen de buena calidad. Que al momento de como quien dice, estirarla en el software, mantenga cierta calidad. Una de las ventajas de un panorámico, una lona, es que es parecido a lo que estábamos viendo ahorita, que por ejemplo, vamos a abrirlo aquí. Se ve dónde está la manzanita. Bueno, vamos a ver esto. Es algo parecido aquí. Yo la veo aquí y la veo bien, ¿sí? Si me acerco, lo voy a ver todos los detalles. Pero algo parecido pasa en las donas. Como vamos a estar muy alejados, es algo parecido a esto. La vamos a ver bien. Entonces, en cierta forma se compensa la resolución de la imagen. Aunque esté pequeña, tenga cierta calidad, tú de lejos la vas a ver bien. Pero tiene que tener cierta calidad, ¿verdad? Para que el momento de que se crezca no se vea borrosa. Bueno, sería todo. Nos vemos en el próximo, y que se la pasen bien.